Esta pregunta me parece muy interesante, la recibimos hace poco y dice así: Padre, un cordial saludo. Yo creo en Jesucristo y todas sus enseñanzas, pero al llegar al tema de la Eucaristía, y precisamente ese es el tema de hoy, me resulta chocante, pues eso de comer carne humana es de caníbales. Y lo de la sangre, pues es de vampiros. ¿Por qué Jesús escogió esta forma de alimento para nosotros? Eso de comer y beber sangre humana me parece demoníaco, y firma Patricia. Patricia, primero que todo, tú no eres la única que piensa así. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo, pues vamos a comenzar con lo que dice el Señor sobre sí mismo en este gran discurso que Él comparte con las personas que lo están escuchando en la sinagoga de Cafarnaúm. Dice Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús, Dios, les está diciendo a los que los escuchan, que tenemos que comer su carne y beber su sangre, si no, no tenemos vida de verdad. Y Jesús continúa diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, que Jesús nos está diciendo que si no comemos su carne y no bebemos su sangre, no tenemos vida. Pero si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, entonces vamos a vivir de vida eterna. Esto parecía demasiado confuso para las personas que lo estaban escuchando, y muchos de ellos, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, dice así: a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Muchos de los discípulos de Jesús se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba diciendo era demasiado difícil de entender, como para ti es difícil entender, Patricia, y para mí también. La palabra de Dios nos dice en el libro de Levítico, capítulo 3, que la sangre le pertenece a Dios, que la grasa le pertenece a Dios. Y dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, que solamente a Dios le pertenece. ¿Y cómo es que si la sangre y la grasa le pertenecen solamente a Dios, y en los sacrificios de comunión que se hacían por la expiación de los pecados, los israelitas, los hebreos, pues le daban la sangre y la grasa a Dios como señal de que querían darle la vida a Dios, porque la sangre y la grasa representan la vida? Entonces, ¿cómo es que Jesús viene y dice que no es para Dios ofrecérsela, sino que la sangre la tenemos que recibir nosotros, y en este caso la misma sangre de Jesús? Por eso es que muchos comienzan a dejar a Jesús a un lado. Y nos dice la palabra de Dios que entonces Jesús se vira a los 12, a los más cercanos a Él, y le pregunta a los 12 también: ¿y ustedes quieren dejarme? ¿Quieren ustedes marcharse también? Y es entonces cuando Pedro le dice: Señor, ¿y a quién iríamos si tú tienes palabras de vida eterna? Pedro tampoco entendía lo que Jesús le estaba diciendo, como hay muchos hoy día que no creen que Jesús realmente está presente en ese pedazo de pan consagrado, en ese vino consagrado, y por lo tanto lo toman como si fuera un símbolo. Jesús no habló de símbolos. Jesús dijo: tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. ¿Y cómo comemos la carne y bebemos la sangre de Jesús? En la Santa Comunión. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de mí tendrá de mí la vida, dice el Señor. Eso es la pregunta tuya, Patricia, es: ¿por qué Jesús ha querido que nosotros hagamos esto? Parece como si tuviéramos que ser caníbales, ¿verdad? Pues uno de los actos más hermosos que Dios ha concebido en su mente y en su corazón es la relación íntima, la relación sexual entre el esposo y la esposa, marido y mujer. Hay una intimidad casi total en que por amor se donan no solamente el cuerpo, pero el ser el uno al otro, se entregan, se rinden por amor, y casi como que se hacen uno, pero no se hacen uno. Hay espacio todavía entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, entre el marido y la esposa. Pero en el caso de Jesús, Jesús se dona completamente, Jesús se entrega completamente, Jesús se rinde completamente por amor, da su vida.
No hay acto más hermoso, diría Jesús, que el dar la vida por otro. Jesús lo da completamente, pero no para que nosotros lo comamos a Él y Él muera, pero Él se nos da a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros tengamos vida en Él. Nosotros comenzamos a recibir en la Santa Comunión, ¿y qué es lo que sucede? Jesús se hace más presente en nosotros. Jesús se hace vida en nosotros. Experimentamos presencia de Dios en nosotros. Es interesante porque cuando yo como un pedazo de pan, el pedazo de pan es como que ingerido por mí, pero es como que usado por mi parte y parte pues sale de mi cuerpo. En el caso de Jesús, es Jesús quien se da a mí, pero para que yo me haga uno con Jesús. En la misma forma en que yo como un pedazo de pan, y el pan en alguna forma, o parte del pan, se hace parte de mi cuerpo, cuando yo como a Jesús en la Santa Eucaristía, yo me hago uno con Jesús. Y no parte, sino que completamente Jesús comienza a tomar control de mi vida. Yo comienzo a disminuir y Jesús comienza a aumentar en mí. Entonces, qué hermoso, mi cuerpo y el cuerpo de Dios se unen. Y no solamente mi cuerpo y el cuerpo de Dios se unen, pero más aún también por mi sistema circulatorio circula, hermano, la sangre de Dios. Hermana, hermano, circula la sangre de Dios por mi cuerpo. Qué hermoso el estar consciente de esta realidad. Qué hermoso el darme cuenta que Dios me ama tanto a mí, que Él me da su vida para que yo tenga vida en Él a medida que me uno a Él, no solamente en ese momento, pero si yo así lo deseo, para siempre. Me recuerdo siempre de aquella pregunta de aquella señora de Madrid que decía, ¿y por qué si recibimos a Cristo Jesús, la vida de Dios, en la Santa Comunión, por qué no cambiamos? Y la respuesta sigue siendo muy simple, porque desafortunadamente no tenemos fe. Cuando yo celebro la Santa Misa, y esto es consejo para ustedes, yo digo, Señor, permíteme que esta Santa Misa sea como mi primera misa, como mi última misa, como mi única misa. Que cuando vayas a recibir el pan vivo bajado del cielo, que le digas al Señor, Señor, permíteme que esta Eucaristía sea como mi primera Eucaristía, como mi última Eucaristía, como mi única Eucaristía. Entonces no solamente recibiremos a Jesús, pero estaremos conscientes de la vida de Jesús en nosotros, que nos transforma y nos hace uno con Él. Ojalá que así pueda ser, hermanos. Tenemos otra. Calcúlese un Cristo ya macilento para cada 2 personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz, que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocino. Se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. En una fuente de horno y sobre leche de cebollas colocaremos al Cristo, al que untaremos con abundante mantequilla. Una vez salpimentado, pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Se deja en horno moderado durante 3 días. Al cabo de los cuales sale completamente solo.